La Coca-Cola, la bebida que ha dominado el mercado global, tiene una historia menos conocida, oculta tras sus brillantes anuncios y su inigualable éxito comercial. Detrás de las paredes de sus fábricas, donde miles de empleados trabajan arduamente, se esconden relatos inquietantes y fenómenos inexplicables que han dejado a muchos sin aliento. Prepárate para adentrarte en el lado oscuro de la Coca-Cola, donde lo paranormal se entrelaza con la rutina diaria. Esto se pone muy interesante. Solamente suscríbete que ya empieza lo mejor de la historia. Mi nombre es Salvador. La mayoría de mis experiencias laborales se han caracterizado por ser rutinarias y, en ocasiones, un poco aburridas. Sin embargo, mi tiempo en la fábrica de Coca-Cola marcó un antes y un después en mi vida profesional. En mi turno, que era de 12 horas, desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. El trabajo, a primera vista, parecía sencillo: mantener todo en orden y reportar cualquier anomalía a los guardias más cercanos. Pero lo que ocurrió en esa fábrica desafió toda lógica y dejó una impresión imborrable en mí. Una noche, mientras monitoreaba las cámaras, algo extraño ocurrió. La primera cámara comenzó a verse borrosa, y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, todas las cámaras comenzaron a fallar una tras otra hasta que todas se apagaron simultáneamente. Me quedé a oscuras en mi caseta, y fue en ese momento cuando comencé a escuchar una respiración pesada justo detrás de mí. La sensación de frío que me invadió fue indescriptible. Alguien o algo había posado sus manos frías en mis hombros. Cuando las luces se encendieron nuevamente y las cámaras volvieron a funcionar, me giré rápidamente para ver quién podría ser, pero no había nadie allí. Intenté calmarme. Salí al patio para fumar un cigarro y despejar mi mente, pero el terror no se desvaneció. Cuando regresé a mi puesto, me senté nuevamente en mi silla y seguí vigilando. Todo parecía estar en calma hasta las 2 de la mañana. Un niño pequeño, no mayor de 5 años, estaba jugando con una máquina que, como sabía, no debía estar en funcionamiento. La bodega estaba deshabitada durante la noche, así que el ver al niño allí era ya un enigma. Pero lo que sucedió a continuación era aún más aterrador. El niño comenzó a correr de un lado para otro, y de repente, su comportamiento cambió drásticamente. Empezó a moverse en 4 patas a una velocidad imposible, como si estuviera en cámara rápida. Pablo confirmó que estaba en camino, pero algo extraño ocurrió. Perdí la señal con él y el radio comenzó a fallar. Mientras tanto, el niño, que ya no parecía humano, comenzó a escalar las paredes de la bodega de una manera antinatural. Mi miedo creció cuando me di cuenta de que estaba tratando con algo que no era simplemente un niño. Intenté advertir a Pablo, pero el radio seguía sin funcionar. Cuando finalmente llegó a la bodega, vi cómo el niño se arrojaba hacia él y desaparecía en su cuerpo. Pablo se desmayó de inmediato, dándose un golpe fuerte contra el suelo. Corrí hacia la bodega y, al llegar, escuché a Pablo gritar, pero su grito era gutural y no humano. Cuando entré, vi a Pablo convulsionando, pero en un instante, se levantó como si hubiera flotado, sin usar las manos ni ningún impulso físico. Actuó como si nada hubiera pasado. Continuó su trabajo sin mostrar ninguna señal de lo ocurrido. Lo más desconcertante fue que, después de ese incidente, Pablo nunca volvió a aparecer para trabajar. Mi experiencia en Coca-Cola no terminó ahí. Mi nombre es Mario Blanco, y desde hace más de 15 años he trabajado en diferentes lugares, siempre rodeado de sucesos inexplicables. Mi habilidad para intuir la presencia de entidades y comunicarme con los muertos me ha llevado a situaciones desconcertantes, pero lo que viví en Coca-Cola fue particularmente aterrador.
cuando comencé a trabajar en la fábrica como auxiliar de bodega y operador de montacargas, desde el primer día sentí una energía extraña, una presencia espectral que parecía estar atrapada en el lugar. Si te gusta este tipo de historias, dale like y continuamos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inquietante una noche en la que me quedé trabajando después de mi turno con 2 compañeros más. La fábrica estaba casi desierta, con solo algunos guardias dispersos alrededor. De repente, se escuchó el llanto de un bebé, y mis compañeros y yo nos miramos con pánico. Buscamos desesperadamente la fuente del llanto, pidiendo ayuda a los guardias. Uno de ellos accedió a acompañarnos, pero mientras buscábamos, nunca encontramos al bebé. El llanto parecía venir de una pila de refrescos, y cuando me acerqué a mirar, escuché una voz susurrante en mi oído: «Cuidado». Al voltear, una torre de refrescos cayó sobre el guardia que me acompañaba, aunque afortunadamente no murió, pero quedó con algunas fracturas. No sabíamos cómo explicar el accidente a la aseguradora, ya que no podíamos justificar nuestra presencia en un área que no estaba asignada a nuestro turno. Agradecí a la entidad que me había advertido, que resultó ser Doña Mago, una ex trabajadora que había fallecido hace 70 años. No todas las almas en la fábrica eran benignas. Saúl, un guardia que había fallecido 15 años antes, seguía rondando la fábrica. Desde que llegué, sentí una presencia triste y melancólica en el área de los guardias. A menudo escuchábamos pasos pesados y ruidos inexplicables durante la noche. La primera vez que vi a Saúl fue en el área de embotellamiento. Un hombre en uniforme con una apariencia triste que pasó por detrás de mí sin decir una palabra. Cuando mencioné esto a un guardia, me sorprendí al enterarme de que Saúl había muerto hace tiempo. El guardia me contó que Saúl había fallecido durante una siesta en la fábrica antes de jubilarse. Desde ese momento, Saúl comenzó a aparecerme por todas partes. Su presencia me aterrorizaba y, después de un tiempo, me di cuenta de que no solo Saúl me estaba afectando. Mi vida comenzó a desmoronarse. Empecé a escuchar pasos pesados detrás de mí, incluso cuando estaba en casa, y experimenté una infestación de moscas que no se podía erradicar. Comencé a soñar con Saúl y a enfermarme constantemente. Mis empleos se desmoronaron uno tras otro, y después de un año de sufrimiento, busqué la ayuda de una bruja. Me realizó una limpieza con huevos, hierbas y velas. Me dijo que Saúl no sabía que estaba muerto y que mi visión de él era la única forma en que podía mantenerse atado a la tierra. Mientras los eventos en la fábrica de Coca-Cola me habían afectado profundamente, Miriam, una secretaria que lleva 5 años en la planta, también ha experimentado sucesos paranormales. A pesar de su escepticismo inicial, se vio obligada a enfrentar lo inexplicable. Miriam llegó temprano una mañana de septiembre y notó una temperatura inusualmente alta en la planta. Se sintió nauseabunda y trató de racionalizar la experiencia. Mientras trabajaba sola, comenzó a escuchar un susurro que la llamaba por su nombre desde el baño. Inicialmente pensó que estaba imaginando cosas, pero el susurro se volvió más fuerte, hasta que claramente escuchó una voz femenina gritándole desde el baño. Miriam fue al baño para investigar, pero no encontró a nadie. Mientras intentaba calmarse y se preparaba frente al espejo, las luces se apagaron repentinamente. Mientras intentaba abrir la puerta, escuchó el susurro de su nombre una vez más, esta vez más claro y urgente. Finalmente, pudo salir y se encontró con la misma sensación de opresión que la había acompañado durante los últimos meses. La fábrica de Coca-Cola no es solo un lugar de trabajo. Para muchos, es un escenario de lo inexplicable. Las historias de Salvador, Mario y Miriam no son aisladas. Son testimonios de cómo lo sobrenatural puede infiltrarse en lo cotidiano,
desdibujando la línea entre la realidad y el más allá. La próxima vez que disfrutes de un refresco en una reunión familiar, tal vez te preguntes qué secretos oscuros pueden estar escondidos detrás de las paredes de esa fábrica que trabaja día y noche para mantener el flujo ininterrumpido de tu bebida favorita. En el vasto universo de las experiencias paranormales, Coca-Cola destaca como un lugar donde lo inexplicable se mezcla con la vida diaria, revelando que incluso los lugares más cotidianos pueden ser el escenario de historias que desafían nuestra comprensión del mundo. ¿Qué más se oculta tras la cortina de la normalidad? La respuesta podría ser más inquietante de lo que estamos dispuestos a aceptar. Cuéntame en los comentarios qué piensas de esta historia y si has vivido algo similar. Hasta pronto.